Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Primer libro de los Macabeos 4. Jorgías salió de noche, llevando consigo a 5,000 soldados de infantería y a 1,000 de los mejores de caballería, para asaltar el campamento de los judíos y tomarlos por sorpresa. Lo guiaban hombres de la ciudadela. Le avisaron a Judas, quien salió entonces con sus hombres para atacar al ejército del rey que estaba en Emaús, aprovechándose de que dichas tropas se habían alejado del campamento. Jorgías llegó de noche al campamento de Judas, pero como no encontró allí a nadie, se puso a buscar a los judíos por los cerros, pues se decía: «Han huido ante nosotros». Mientras, al amanecer, apareció Judas en la llanura con 3,000 hombres. No tenían, en realidad, ni las armaduras ni las espadas adecuadas, y veían ante sí el campamento de los paganos, poderoso y bien fortificado, con toda la caballería en derredor. Era gente que sabía combatir. Judas dijo entonces a sus hombres: «No teman a esa muchedumbre ni tiemblen ante su ataque. Recuerden cómo fueron liberados nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con su ejército. Clamemos pues al cielo. Si él lo quiere, se acordará de su alianza con nuestros padres, y hoy mismo aplastará a ese ejército que ven ante ustedes. Entonces sabrán todas las naciones que alguien rescata y salva a Israel». Al levantar la vista, los extranjeros vieron a los judíos que se dirigían hacia ellos, y salieron del campamento para combatir. Los soldados de Judas tocaron las trompetas y entraron en la batalla. Los paganos fueron derrotados y emprendieron la fuga a través de la llanura, pero todos los rezagados cayeron bajo la espada. Los persiguieron hasta Gazer, hasta las llanuras de Idumea, de Azotó y de Jamnia. Hubo más o menos 3,000 muertos. Cuando volvió de la persecución con su ejército, Judas dijo al pueblo: «Todavía no es el momento de pensar en el pillaje, porque nos espera aún otro combate. Jorgías y sus hombres están en los cerros muy cerca de nosotros. Quédense listos para enfrentar a nuestros enemigos. Después de eso podrán recoger el botín sin miedo». Recién había Judas pronunciado esas palabras, cuando divisaron a las tropas enemigas que los observaban de lo alto de los cerros. Habían visto que los suyos habían emprendido la fuga y que las llamas habían devorado su campamento. Les bastó con ver el humo para darse cuenta de todo. Ese espectáculo los llenó de terror. Pero cuando vieron en la llanura al ejército de Judas en orden de batalla, emprendieron la fuga hacia el territorio de los filisteos. Entonces Judas regresó para saquear el campamento. Juntaron muchas monedas de oro y plata, telas de púrpura violeta y de púrpura roja, y muchas otras riquezas. A su regreso los judíos alababan y bendecían al cielo cantando: «Es bueno, eterno es su amor». Ese día logró Israel una gran victoria. Los extranjeros que pudieron huir contaron a Lisías todo lo sucedido. Esa noticia lo molestó y lo desalentó.
pues los asuntos de Israel no se habían desarrollado tal como lo deseaba, y el resultado era todo lo contrario de lo que el rey le había ordenado. Al año siguiente reunió Lisías a 60,000 de sus mejores hombres y a 5,000 soldados de caballería para acabar con los judíos. Llegaron a Idumea y acamparon en Bet-Sur. Judas salió a su encuentro con 10,000 hombres. Al ver ese poderoso ejército, hizo esta oración: Tú eres bendito, tú que salvas a Israel. Tú hiciste fracasar el ataque del poderoso guerrero por medio de tu servidor David. Tú entregaste el campamento de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Pon pues ahora ese ejército en manos de tu pueblo Israel, que se sientan avergonzados de sus tropas y de su caballería. Siembra el pánico en sus filas, desarma la confianza que tienen en sus fuerzas y que su derrota los desaliente. Haz que caigan bajo la espada de los que te aman, y que los que conocen tu nombre te alaben con cánticos. Se lanzaron al ataque unos contra otros, y en la batalla cayeron 5,000 hombres del ejército de Lisías. Al ver la derrota de su ejército y la valentía de los soldados de Judas, decididos a vivir o a morir valientemente, Lisías se volvió a Antioquía, donde reclutó a extranjeros para atacar de nuevo a Judea con un ejército aún más numeroso. Judas y sus hermanos dijeron: Aprovechemos ahora la derrota de nuestros enemigos para purificar el santuario y celebrar su consagración. Se reunió entonces todo el ejército y subió al cerro Sión. Allí vieron que el lugar santo estaba abandonado. El altar había sido profanado, las puertas quemadas. En los patios crecían los arbustos como en un bosque o en un cerro, y los aposentos estaban destruidos. Entonces rasgaron sus ropas e hicieron un gran duelo echándose ceniza en la cabeza. Se postraron con el rostro en tierra, y al toque de las trompetas lanzaron gritos al cielo. Judas designó a unos hombres para que fuesen a combatir a la gente de la ciudadela mientras se limpiara el santuario. Luego seleccionó a sacerdotes puros y llenos de celo por la ley. Purificaron el santuario y echaron en un lugar impuro las piedras del altar pagano. Se preguntaron qué harían con el altar de los holocaustos que había sido profanado. Tuvieron la buena idea de destruirlo, porque era para ellos motivo de humillación el hecho de que los paganos lo hubieran manchado. Lo demolieron y depositaron las piedras de ese altar en el cerro de la Morada, en un sitio conveniente, esperando que llegara algún profeta para que se pronunciara al respecto. Tomaron piedras que no habían sido talladas, tal como lo manda la ley, e hicieron un nuevo altar según el modelo del anterior. Repararon el santuario y el interior de la morada, y purificaron los patios. Después que hicieron nuevos utensilios sagrados, instalaron en el templo los candelabros, el altar de los perfumes y la mesa para los panes. Quemaron incienso en el altar, encendieron las velas del candelabro que brillaron en el interior del templo, pusieron en la mesa los panes, colocaron las cortinas y terminaron todo su trabajo. El 25 del 9º mes, llamado el mes de Quisleu, el año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio, como lo manda la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho.
La inauguración del altar fue al son de cantos de cítaras, arpas y címbalos, en el mismo mes y día en que había sido profanado por los paganos. Todo el pueblo se postró para adorar, y elevó su alabanza al cielo, que había permitido todo eso. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocaustos con alegría, y también un sacrificio de comunión y acción de gracias. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos. Repararon las entradas y pusieron puertas a las piezas. El pueblo estaba muy alegre. Ya se había borrado la vergüenza que les habían infligido los paganos. Junto con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, Judas decidió que los días de la consagración fueran celebrados anualmente la misma fecha, durante 8 días, a partir del 25 del mes de Quisleu, con júbilo y fiesta. Por esos mismos días rodearon de murallas y de torres fortificadas al cerro Sión, para que los paganos no vinieran a profanar de nuevo esos lugares. Judas puso allí un destacamento para custodiarlo, y fortificó además Bet-Sur, para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 41, versículo 1 a 13. Muerte, qué amargo es tu recuerdo para el que vive tranquilo en medio de sus bienes, para el hombre despreocupado, a quien todo le va bien y aún tiene vigor para disfrutar de la vida. Muerte, tu sentencia es bienvenida para el hombre necesitado y sin fuerzas, gastado por los años y lleno de ansiedades, que se revela y ha agotado su paciencia. No temas a tu sentencia de tu muerte. Recuerda a los que te precedieron y te seguirán. Esta es la sentencia del Señor para todo ser viviente. ¿Por qué oponerse a la voluntad del Altísimo? Aunque vivas 10, 100 o 1000 años, en el abismo no te echarán en cara lo que hayas vivido. Los hijos de los pecadores son gente abominable que frecuentan las casas de los impíos. La herencia de los hijos de los pecadores va a la ruina. Con su descendencia se perpetúa su infamia. Un padre impío se atrae los reproches de sus hijos, porque es él a quien deben su infamia. Ay de ustedes, hombres impíos, que han abandonado la ley del Dios Altísimo. Si ustedes nacen para la maldición, y si mueren, les tocará en suerte la maldición. Todo lo que sale de la tierra vuelve a la tierra. Así pasan los impíos de la maldición a la ruina. Los hombres se lamentan porque perece su cuerpo, y en cuanto a los pecadores, hasta su mal nombre se borrará. Cuida tu buen nombre, porque eso te quedará mucho más que 1000 tesoros de oro. Una vida feliz tiene sus días contados, pero el buen nombre permanece para siempre. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda epístola de San Juan. Saludo. El presbítero a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad.
a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. El mandamiento de amor. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a quienes viven en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, y no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que oísteis desde el principio, que caminéis en el amor. Los anticristos. Han venido al mundo muchos seductores, negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidad de vosotros para no perder el fruto de vuestro trabajo, sino para que recibáis una amplia recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a vosotros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. Conclusión. Aunque me queda mucho por escribir, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y hablar de viva voz, para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. Tercera epístola de San Juan. Saludo. El presbítero al querido Gayo, a quien amo según la verdad. Querido, pido en mi oración que te vaya bien en todo y que tu salud física sea tan buena como la espiritual. Elogio de Gayo. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos que daban testimonio de tu verdad y de cómo vives en la verdad. No siento alegría mayor que oír que mis hijos caminan en la verdad. Querido, obras como creyente en lo que haces por los hermanos, y eso que son forasteros. Ellos han dado testimonio de tu generosidad ante la Iglesia. Harás bien en proveerlos para su viaje de manera digna de Dios, pues por el nombre se pusieron en camino sin recibir nada de los gentiles. Por eso debemos acoger a tales personas para hacernos colaboradores en la obra de la verdad. Conducta de Diótrefes. He escrito algunas cosas a la Iglesia, pero ese que ambiciona el primer puesto, entre ellos Diótrefes, no nos recibe. Por eso, cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo, criticándonos con palabras llenas de malicia, y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos, y a los que desean hacerlo se lo impide, y los expulsa de la Iglesia. Querido, no imites lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios, el que obra el mal no ha visto a Dios. Testimonio en favor de Demetrio. Todos,
y hasta la misma verdad dan testimonio de Demetrio. También nosotros damos testimonio, y sabes que nuestro testimonio es verdadero. Epílogo. Tengo mucho que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos de viva voz. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos uno por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 344. Judas exhorta a sus hombres a no temer el mayor número de sus enemigos, sino al contrario, a recordar cómo nuestros padres fueron salvados en el Mar Rojo cuando les perseguía el faraón con su ejército. Como su padre Matatías, Judas exhorta a recordar las obras de salvación de Dios en el pasado para construir la confianza en el presente. Armados con esta fe viva, piden a Dios que les conceda la victoria. Una memoria empapada en las Escrituras es una memoria fértil para la fe. En las dos últimas cartas de San Juan, aborda dos temas fundamentales que son como los brazos con los que envuelven a sus lectores, los temas gemelos de la verdad y del amor. En su segunda carta elogia a la señora elegida, la Iglesia, porque sus hijos caminan en la verdad. En su tercera carta a Gayo le habla diciendo: ¿caminas en la verdad? Como algunos falsos maestros están propagando el error, recuerda a los fieles que estar en la verdad nos mantiene en el camino del correcto amor. ¿Cómo reaccionaría Juan ante los que hoy en día distinguen entre la verdad y el amor, entre el dogma y la caridad?